El segmento de sedanes compactos como Omoda O5 es un segmento muy especial porque apela a un gusto estético y de diseño de las mayorías. Y en este caso, con Omoda O5 podemos ver justamente lo que lo puede hacer atractivo. La parrilla es enorme, nos da esta apariencia de robustez y poder. Las líneas son alargadas, los faros también son alargados. La llave está en mi bolsa y me alejo. Solito se pone la alarma y se guardan los espejos. Cuando me acerco, abrió el espejo, soltó los seguros, lo cual me lleva al tema de las luces. Presionamos el botón de encendido, ya podemos girar la perilla para encender las luces. Más adelante regresamos a conocer a detalle esta cabina. Luz de conducción diurna en LED, luz de emergencia o intermitente en halógeno, luz de conducción nocturna con lupa para mayor visibilidad en las noches, y aquí abajo tenemos una línea para los faros de niebla. Otro detalle de la parrilla que está padrísimo es que viene con estos insertos como gris metálico satinado, que de lejos le da este look más texturizado, como escamas lujosas, y me gusta. Omoda O5 tiene dos modos de manejo y dos modos del uso de la transmisión. Presionando el botón aquí al costado de la columna de dirección, estamos en el modo Eco. Piso el acelerador y podemos notar que las revoluciones por minuto se mantienen más o menos estables. Omoda gobierna así el pedal de acelerador en el modo Eco para absorber los malos hábitos de manejo, porque ese es el principal factor de un pésimo rendimiento de combustible. Luego está el modo Sport. Cuando piso el acelerador, aquí las revoluciones suben, sí, se incrementan, ya no voy en 1000, voy en 2000, pero la aguja tampoco va como sacudiéndose demasiado, o sea que también está absorbiendo mal hábito. Sin embargo, piso el acelerador, me espero un segundo, el motor se revoluciona y te entrega toda su potencia. Los más de 140 caballos de potencia y las casi 170 libras-pie de torque, lo cual lo hace un vehículo muy entretenido de conducir, con una dirección que se siente bastante segura a la hora de tomar las curvas, pero obviamente estoy seguro que te entra la duda de cuánto tiempo hará de 0 a 100, y eso lo vamos a ver más adelante en el video. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas, mientras que la goma, el caucho, la suela, el hule es de 205 milímetros de ancho por 50% de pared, lo cual es el balance entre precisión y comodidad. Nada mal, Omoda, nada mal. Los espejos laterales tienen insertos para la luz direccional aquí, mientras que en la parte inferior encontramos esta cámara que no está directamente apuntando hacia abajo, sino que apunta como en un ángulo así hacia el costado, para que puedas tener la visión periférica en la pantalla. ¿Qué tan chida es esa visión? Bueno, vamos a ver. Entra el pie, entra la cadera, agachamos la cabeza. Hay dos formas de hacerlo. Presionamos el freno y luego reversa. Se activa tanto la vista de 360 grados de un lado como la cámara de reversa con pautas dinámicas y sensores. La otra manera de hacerlo, y aquí entramos en más detalles, regresamos a parking y presionamos el botón que dice AVM con un icono de cámara ubicado en el costado del tablero. Esto me parece una función muy inteligente, muy práctica, porque cuando estás estacionado o aparcado en lugares apretados no tienes que poner reversa para activar las cámaras periféricas, sino que solamente presionas ese botón y puedes salir con facilidad. Ahora, lo que quiero que chequen es la vista en 3D. Aquí dice vista 3D y ahora sí podemos ver todo el vehículo. Y de este lado seleccionamos el ángulo que queremos de la cámara. Aquí estamos viendo el costado del vehículo y el costado del otro lado, como ese auto que acaba de pasar, gracias a que las cámaras laterales están en ese ángulo que les digo. Es una característica que muchos de la competencia no tienen, así que puntos extra para Omoda por eso. Hablemos de sus rivales. Este es un sedán del segmento C, es un sedán compacto, y sus rivales podrían considerarse Nissan Sentra, Volkswagen Jetta, Chevrolet Cavalier, Mazda 3, Toyota Corolla, por mencionar algunos. Sin embargo, por su rango de precios,
yo lo compararía más con las versiones tope de gama del segmento B, como la versión tope de gama de Nissan Versa, o la versión tope de gama de Volkswagen Virtus, o la versión tope de gama de Kia Rio, solo por mencionar algunos. Y es ahí donde siento que está su máxima propuesta en costo-beneficio. Con Omoda O5 se pueden llevar un sedán más grande, más espacio, más auto, más motor, más potencia, más habitabilidad, por un precio muy similar a los del segmento más pequeño. Y encima, en esta versión tope de gama, el Omoda O5 también incluye todas las HADAS, como aquí lo vemos en el tablero en verdecito: la alerta de abandono de carril, la asistencia de preservación de carril, el sensor de punto ciego, el sensor de tráfico cruzado, el control crucero adaptativo, o sea, todo más barato. Es de un segmento más chico y ya te estás llevando todo aquí con un motor más poderoso. Esa es la verdadera propuesta y donde siento que vale la pena el costo-beneficio de Omoda O5. A diferencia de sus carnales de la marca, tanto de Omoda como de Jaeku, O5 no tiene los vidrios traseros tan oscurecidos. Sin embargo, sí hay un ligero tratamiento que podemos ver que al mirar a través del vidrio no está con la misma claridad que, por ejemplo, el cielo. Pero lo que quiero que vean es esto, acompáñame. Para muchos es tan importante cómo un auto se ve por atrás, al igual que por adelante. Y O5 no decepciona. Las luces traseras en LED le dan muchísima onda, al igual que este inserto reflejante y los sensores ultrasónicos. Tal vez el único detalle que no me encanta son estos escapes falsos, que sí le dan mucha vista, pero son escapes de vanidad, ya que el verdadero escape se encuentra ahí abajo. Ahora la pregunta obligada: ¿cuánto le entra realmente al maletero? Entra una pierna, entra la otra, me agarro del borde y entramos. Esta es una de las cajuelas más amplias, si no es que la cajuela más amplia de todo el segmento. Es profunda hacia acá, también es muy ancha y encima la altura del piso al techo hace que yo pueda ir aquí acostado. Gran altura desde el piso hasta el techo, muy grande profundidad desde el borde exterior hasta el fondo. O sea, si necesitas un maletero muy grande porque lo quieres retacar, Omoda O5 definitivamente es el maletero que estás buscando. En cuanto a seguridad, Omoda O5 cuenta con 6 bolsas de aire en cualquiera de sus versiones, que solamente son 2, además del ABS, el EBD, el BA, el TCS, el ESC, el CD, el DVD, el VHS, el Betamax, el IMSS, el ISTE, la OTAN, la ONU, todas las siglas que quieras. Y encima, en esta versión tope de gama, te lo llevas con todas las HADAS, que también lo vamos a poner a prueba más adelante en el video y te enseño cómo se usan. En cuanto a sus versiones, como dije antes, Omoda O5 tiene solamente 2. La versión de entrada, que no tiene nada de austera y ya viene con las 6 bolsas de aire, el motor poderoso, muchísimo espacio, excelente habitabilidad, gran cajuela, buen ahorro de combustible y buena carga tecnológica. Y luego esta versión tope de gama, que por menos de lo que cuesta el superventas japonés del segmento más pequeño, con Omoda O5 te puedes llevar más carro, más motor, más habitabilidad, más espacio e incluso las HADAS. Realmente rondando los 400,000 pesos bajos o medios, Omoda O5 tiene excelente costo-beneficio a mi parecer. Siempre que pruebo cuánto le cabe atrás, quedo muy satisfecho con Omoda O5, lo cual me lleva al tema de los asientos traseros. Los autos en este segmento se utilizan mucho por familias completas, así que el espacio atrás es muy importante. Todo esto arriba de la pelona, 6 centímetros, 7 tal vez. Yo mido 1,76 m, personas de 1,80, 1,82 van a poder caber aquí. Los pies se pueden estirar muy bien debajo del asiento delantero y el espacio para rodillas es generosísimo. La posición central también es cómoda y el ducto que va en medio es ancho, lo cual permite subir ambos pies. Además hay 2 salidas de aire climatizado, así como un puerto USB. Me hubiera encantado que fueran mínimo 2 puertos USB, pero bueno. Y una bahía de carga para que pongas el celular. Los materiales de los asientos en todos los vehículos de Omoda Jaeku me han sorprendido favorablemente porque se sienten un poco más suaves y de mejor calidad que en la mayoría de su competencia. Además, el relleno también se siente como más suavecito para máximo confort en viajes largos. Hay insertos de material suave en el descansabrazos tipo piel, al igual que en la moldura de la puerta. Por si esto fuera poco,
descansabrazos con par de portavasos. En cuanto a las asistencias avanzadas, mi favorita es la ayudada de control crucero adaptativo. Y aquí puedo activar con este botoncito, luego le puedo poner que vaya 60. Aquí está ya configurado para 60 km por hora, pero nos mantenemos a 33 km por hora porque el auto que está enfrente de nosotros está viajando a esa velocidad y Omoda O5 iguala nuestra velocidad con el vehículo de enfrente para evitar un siniestro. Encima, con este botón de aquí arriba podemos ajustar la distancia que queremos tener del vehículo de enfrente. En verde es la distancia más larga, en amarillo es la distancia intermedia, rojo es la distancia más corta. Esta distancia va a ir cambiando con la velocidad, aunque sea la más corta va a aumentar para que podamos estar siempre con distancia suficiente para un frenado súbito. Además, hay alerta de preservación de carril. Aquí está Omoda O5 moviendo el timón o volante por sí solo. Esto también ayuda mucho a la hora de conducir. Encima de esto hay un montón de otras hadas que te recomiendo vayas a hacer tu prueba de manejo, tanto en el punto de venta Omoda Yaeku Mazatlán como en el punto de venta Omoda Yaeku Culiacán, aquí en mi glorioso estado de Sinaloa. En cuanto al consumo de combustible, este Omoda O5 aquí en Mazatlán a nivel del mar con este bellísimo motor 1.5 litros turbo poderoso pero eficiente nos está dando entre 13 y 18 kilómetros por litro dependiendo de los hábitos, las condiciones. Creo que este consumo para un vehículo de este precio, olvidémonos del segmento, este consumo está bastante bueno. Regresando al tema de las sensaciones de manejo, obviamente no son perfectos, pero dentro de sus rangos de precios todo lo que he conducido de Omoda y de Yaeku me ha encantado. En este caso la dirección, como dije, no es tan suave como otros vehículos de la competencia, tiene buena firmeza, no transmite vibraciones del camino ni las irregularidades. La suspensión tiene buena combinación entre firmeza para tomar las curvas y también es bastante plácida en ciudad. Creo que solo me hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100, así que apagamos la climatización, estamos en modo Sport. 3, 2, 1, aceleración. Llevaba mucho tiempo sin que un auto me pateara así en este rango de precios. No es un superdeportivo, pero sí es rápido. De hecho, esta es posiblemente la aceleración más súbita desde completamente detenido que me ha tocado sentir en un auto de este precio. Y como dije, la estabilidad, el buen control y las sensaciones de seguridad están bastante chidas. Me gusta. Además, no se siente un vehículo pesado. De hecho, se siente con cierta agilidad. Tan es así que todavía no me creo que no haya habido retraso a la hora de hacer el 0 a 100. Así que vamos por una segunda corrida. Tenemos que estar seguros. No es que lo esté disfrutando, es que quiero estar doblemente seguro. 3, 2, 1, aceleración. Se agarra con fuerza y se agarra de una. Me gusta. Sí, ágil, responsivo. En conclusión, si estás buscando un sedán compacto del segmento B en versión tope de gama porque te interesa toda la seguridad, pero realmente deseas un sedán del segmento C que no solo te brinde todo el espacio, sino que también te dé toda la seguridad, pero la competencia en sus versiones de entrada no tiene este nivel de asistencias avanzadas, etcétera, y además quieres máxima comodidad, máxima habitabilidad, una de las cajuelas más grandes del segmento, un diseño elegante, doble pantalla y sensaciones de manejo ágiles, responsivas, pero al mismo tiempo ahorradoras, y un motor más poderoso de lo que puedes encontrar en el segmento B, pero con buen ahorro de combustible, entonces, mi gente, Omoda O5 es el auto que buscas. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.